Bueno, Carlos, es siempre un placer escucharte. Gracias al colegio por la invitación. Bueno, yo lo que les traigo es un ejemplo de una descarbonización de un proceso clínico. Está claro que vivimos un momento crítico y es que, fíjense, el ser humano ha traspasado ya 6 de los 9 límites físicos que se consideran compatibles con la vida. Y es que, como decíamos, que igual nos vamos a repetir en algunas ideas, el cambio climático es ya considerado una de las mayores amenazas para la salud pública global de este siglo XXI. Hace ya más de una década, la Organización Mundial de la Salud cifraba en más de 250.000 muertes al año solo por los efectos directos del cambio climático. Y las proyecciones actuales, pues fíjense que cifran más de 80 millones para lo que queda de siglo. ¿Qué tenemos nosotros que ver en todo esto? Pues es que, como decíamos, el sector salud, si fuese un país, sería el quinto mayor emisor del planeta. Y en lo que a mí respecta, que soy oftalmólogo, la catarata es la cirugía que más se realiza en el mundo. Concretamente, datos del Ministerio de Sanidad, la cirugía oftalmológica es 1/3 de toda la cirugía CMA que se hace en el país. En este contexto, nosotros nos pusimos a trabajar y calculamos cuánto era la huella de carbono de una cirugía. Esto es la huella de carbono de solo el acto quirúrgico. Entonces, una cirugía de catarata emite aproximadamente unos 100 kilogramos de dióxido de carbono, que es aproximadamente lo que emitiría un turismo en recorrer unos 600 kilómetros. Pueden ver ahí en el gráfico que la mayoría de las emisiones, ¿verdad?, son derivadas de los suministros. Esto es, pues, todo lo que uno compra a terceros para poder realizar la cirugía, sobre todo los suministros médicos, todos los paños estériles, las batas que se utilizan en el quirófano, el implantable, que en nuestro caso es la lente intraocular, y los colirios y la medicación intraocular. Hay también un porcentaje importante que tiene que ver con los viajes que hacen los pacientes. Lógicamente, en entornos con una dispersión geográfica elevada, las emisiones derivadas de los viajes de los pacientes serán mayor y solo un 4% de las emisiones del proceso tenía que ver con el edificio, que es fundamentalmente la electricidad y la climatización. Entonces, en ese contexto, nosotros llegamos a un compromiso en el servicio de mi hospital, que era reducir nuestra huella de carbono en el proceso de la cirugía de la catarata al menos hasta un 30%. Con estas medidas hacemos aproximadamente unas 2.000 intervenciones al año de cirugía de catarata. Sabemos que podemos ahorrar a la atmósfera hasta 60 toneladas de dióxido de carbono en un solo año. ¿Cómo estamos haciendo esto? Muy brevemente. Voy a explicar cómo es el proceso de la cirugía de la catarata normal. El paciente va a una primera consulta donde le ve el oftalmólogo que le indica la cirugía. Se hace una serie de pruebas preoperatorias, va a la valoración preanestésica del anestesista y va a la cirugía. Se hace una primera y una segunda revisión. Con este modelo, en el peor de los casos, la mayoría de los pacientes tenían que desplazarse hasta 7 veces al centro sanitario. Con una serie de medidas que hemos ido implementando, algunas cosas ya se venían haciendo. El hospital tiene una comercializadora de electricidad de factor de emisión cero y autoabastecimiento parcial mediante energía solar. Hemos hecho una serie de cambios en la valoración preoperatoria de los pacientes, acorde con las nuevas recomendaciones de la Sociedad Española de Anestesiología. El preoperatorio se pide solo a pacientes de muy alto riesgo quirúrgico, y la valoración preanestésica, siempre que sea posible, la hacemos el mismo día de la cirugía. Esto es que el paciente viene a operarse y un ratito antes, en una sala contigua, el anestesista le hace la valoración preanestésica y después pasa al quirófano. Hacemos mucho hincapié en intentar promover la cirugía bilateral consecutiva demorada. Eso quiere decir que el paciente, si tiene la indicación correcta, se opera de los dos ojos de manera seguida, pues a lo mejor separados de una semana o de 15 días para poder aprovechar toda esa parte inicial del proceso. La primera revisión intentamos que sea en los centros de especialidades periféricos, que estén más cerca de los domicilios, y en aquellos pacientes que no eran de riesgo, que la cirugía ha ido todo bien y que en la primera revisión estaba todo correcto, la segunda revisión la hacemos de manera telefónica. Con este otro modelo hemos pasado de que la mayoría de los pacientes tenían que venir 7 veces al hospital. Con este modelo, la gran parte de los pacientes pueden completar todo su proceso de la cirugía viniendo solo en 3 ocasiones. Otra serie de medidas que también son importantes: la optimización de los suministros quirúrgicos, no utilizar lo que no es necesario. Hemos racionalizado mucho el tema de los colirios, fomentando los colirios multidosis y no malgastando la medicación. Esto es una cosa que parece muy obvia, pero no siempre se hace. La formación del personal. En el proceso de la catarata intervienen más de 20 personas con cada paciente, entonces es importante, pues, que toda la gente que esté implicada en el proceso sepa lo que hay que hacer y por qué es importante.
Y, por supuesto, la divulgación entre los pacientes. Es importante y es muy relevante que los pacientes sepan que esas mismas personas que se encargan de sus procesos clínicos son personas que están preocupadas por mejorar el impacto ambiental de estos procesos. Entonces, como decíamos, con estas medidas conseguimos reducir la huella de carbono del proceso 60 toneladas de dióxido de carbono en un año. Este proyecto fue galardonado como una de las 10 mejores estrategias de descarbonización en España del sector salud y por ello pues el Complejo Asistencial de Ávila fue galardonado como uno de los hospitales pioneros en la descarbonización del país. ¿Cómo puedo mejorar entonces mi huella de carbono de un proceso clínico? Es fundamental repensar todos aquellos procesos y es una oportunidad única para mejorar su eficiencia. Hay que eliminar todas aquellas trazas que dotan de ineficiencia a las cosas y poderlas hacerlos más eficientes. Racionalizar los recursos, reducir las cosas que no son necesarias, apostar por cosas reutilizables y rechazar las cosas de un solo uso. Y también, por supuesto, el tratamiento de los residuos. Si reciclamos, vamos a mejorar también nuestra huella de carbono. ¿Y por qué deberíamos descarbonizarnos? Bueno, pues como bien ha dicho el compañero el doctor Carlos Cabrera, porque es un tema de salud. Sabemos que el cambio climático es una amenaza muy seria para la salud y que disminuye la calidad de vida de las personas. Segundo, por mejorar en la eficiencia. A largo plazo, aunque al principio podamos tener un aumento de los costes, sabemos que a largo plazo vamos a tener también beneficios económicos. Y también por el posicionamiento en el que nosotros queremos colocar al sector salud. Si queremos colocar al sector salud en un lugar como una comunidad socialmente responsable que se preocupa de mejorar la eficiencia operativa de los procesos y de mejorar su impacto en el medio ambiente. Y porque es un deber ético también, como se ha dicho, que la descarbonización se alinea perfectamente con los principios de justicia y de no maleficencia. ¿A qué desafíos nos hemos ido enfrentando con este proyecto? Pues el primero de todo, la resistencia al cambio. Es muy frecuente escuchar frases, pues es que esto siempre se ha hecho así, o por qué vamos a cambiar lo que funciona, y el problema es que no funciona. Entonces, por eso es necesario cambiarlo. Las regulaciones institucionales, desde luego que tienen que ir siempre en favor de mejorar la seguridad para el paciente y la seguridad de los profesionales. Y esto tiene que quedar claro, la descarbonización no puede confrontar con la seguridad de los pacientes. Pero este ejemplo, el ejemplo del MDR y de su complementación con el Real Decreto de los Productos Sanitarios en España, que ahora actualmente está en moratoria, va a hacer que algunos productos sanitarios de clase 1 estériles, el proceso regulatorio que tengan que hacer para acceder al mercado va a ser mucho más complejo, porque van a tener que estar también regulados por el organismo notificado. Eso puede hacer que algunas industrias de sus catálogos quieran mantener los productos sanitarios de un solo uso y quieran desechar de los catálogos los productos sanitarios reutilizables, porque les va a ser más costoso y más dilatado en el tiempo poder sacarlos al mercado. Por eso, es nuestra obligación informarle y decirle a la industria que nosotros los productos sanitarios que queremos son los reutilizables, porque son más baratos, porque son más económicos y porque son más sostenibles. Y en el hilo de esto, el mercado de industria, momento muy paradigmático que nos ha tocado vivir, que a veces hay que pagar más por consumir menos. Esto, en el caso del quirófano, a veces ocurre. La industria te vende unos packs estandarizados para hacer tu cirugía, por ejemplo, la cirugía de la catarata. En el momento que tú abres el pack, desechas un 20 o un 30% de todos esos productos. Si tú hablas con tu proveedor y le dices, quiero que me suministres un pack más minimalista o más adaptado a mis necesidades, automáticamente te va a subir el precio porque te estás alejando de lo que ellos consideran lo estándar. Y por último, el abordaje metodológico de cómo se calcula la huella de carbono. Esto desde luego es un reto, sobre todo las emisiones de alcance 3, que son todas aquellas emisiones de los productos sanitarios, de los servicios a terceros que contratas. Hay distintas metodologías de cálculo y dependiendo de la metodología que uses, los resultados pueden tener diferencias muy significativas. Eso pues, nos hace preguntarnos si estamos poniendo el foco realmente en lo importante. Esto, con el paso del tiempo, pues la ingeniería ambiental irá mejorando sus metodologías de cálculo y sabremos que lo estamos haciendo bien. Desde luego, la descarbonización de los procesos en salud es un reto enorme porque implica muchísimos actores, pero también es una oportunidad única para poder mejorar en eficiencia y para ser más sostenibles. Esto era todo lo que les quería contar.